esencia. Y este iba a ser el Consolador, ese Paracletos que también nosotros, ¿no es cierto?, cuando vemos en la palabra griega, ¿no es cierto?, que implica muchas cosas, implica ser abogado, interceptor, ayudador. Entonces, este Consolador no es solamente de consuelo, es mucho más. Pero lo más importante acá es que dice que estará en vosotros, o sea, indica una morada permanente, ¿ya? No es una visita temporal como muchas veces se veía en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es el Espíritu el que va a llenar de fuerza, de una fuerza impersonal, una fuerza que realmente muchas veces uno no lo puede entender. ¿Ya? Y esto es una persona divina, y que mora en los creyentes, mora en cada uno de nosotros. Y este también influye en los dones que vamos a ver hoy día, en relación con él. Pero por otro lado, ¿no es cierto?, también el Espíritu Santo nos da ese poder para testificar, porque eso, ¿no es cierto?, era básicamente el sentido de recibir el Espíritu Santo. Y eso lo vemos, y ya lo vimos también en Hechos 1:8 cuando lo estudiamos, donde dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, este poder que se llama dunamis, ¿no es cierto?, es una capacidad sobrenatural, pero no es un poder para hacer cosas sobrenaturales, sino que simplemente era el propósito de ser testigo, de tener esa fuerza, esa valentía de decir, soy cristiano, yo defiendo mi fe, y hoy día no me da temor decirlo, no me da vergüenza, no me escondo, y es lo que vimos nosotros, lo que pasó con cada uno de los discípulos. Ellos, como en un principio asustados, se escondieron, pero luego ¿qué? Una valentía para testificar. Por lo tanto, este poder no era para exhibirse ellos, sino para una misión, que era llevar el Evangelio. Esa era la misión que le había dado y encomendado, ¿no es cierto?, el Señor. Por lo tanto, si podemos ver, los dones están conectados con la expansión del Evangelio. Dicho eso, también vamos a hacer algunas diferencias, y que para mí fueron interesantes cuando estaba viendo este estudio, porque muchas veces podemos pensar que son cosas iguales, pero no lo. ¿Y cuáles son estas? La diferencia entre el don y el fruto. Y comúnmente puede que haya personas que los confundan, que piensen que son lo mismo. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay diferencias bien sencillas. Primero, los dones son herramientas o regalos que Dios nos da. Esos son los dones. En cambio, los frutos son resultado de una vida bajo el Espíritu Santo. Por eso que siempre nosotros hemos dicho que un cristiano que tenga una relación real con el Señor, una relación diaria, tiene que dar frutos. No puede ser ajeno a esos frutos. Pero por otro lado también hay una diferencia entre los dones y los talentos, ¿ya? Y acá hay una diferencia principalmente en el origen y también en el propósito. ¿Por qué? Porque el origen, los talentos son innatos, son resultados de una genética o de un entorno, ¿vale? En cambio, como les decía anteriormente, el don proviene del Espíritu Santo y se otorgan al momento de la salvación, cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo. También hay una diferencia entre el destinatario. Cualquiera puede poseer talento, cualquiera, sea creyente o no. En cambio, los dones espirituales son exclusivos para los cristianos. ¿Cuál es el propósito? Los talentos se usan sin un propósito o sin un fin específico, ¿ya? Puede ser religioso, secular, da lo mismo. Si yo soy bueno para tocar guitarra, puedo, ¿no es cierto?, si estoy en Cristo, pertenecer a la iglesia y tocar en la iglesia, pero si yo soy secular, puedo estar en el mundo y puedo tener éxito, puedo ser un cantante, y es un don, que sea un talento que tengo. En cambio, el don viene con la finalidad, ¿no es cierto?, de edificar a la iglesia. Ese es el sentido, ¿no es cierto?, de que Dios entregue dones, para fortalecer la iglesia y fortalecer el cuerpo de Cristo. Y finalmente es el desarrollo, porque ¿cómo nosotros podemos desarrollar los talentos? Practicando. Incluso una persona que a lo mejor no tenga talento, si se dedica, ¿no es cierto?, a practicar algo, puede llegar a ser tan bueno como una persona que tenga talento, incluso aún mejor. En cambio, los dones, aunque yo por mucho más que ejercite, si no tengo una madurez espiritual y una vida espiritual real,
no lo voy a obtener porque yo quiera, sino porque el Señor en un momento determinado va a dar un don. Entonces, dicho estas pequeñas aclaraciones, ¿no es cierto?, y esta pequeña introducción, yo quiero que ustedes abran sus Biblias en 1 Corintios 12. Y empezamos en el primer versículo que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos del mundo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el 11, ¿ya? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjense que acá empieza, ¿no es cierto?, ya Pablo con un recordatorio. Un recordatorio. Por eso que empieza: hermanos, no quiero que sean ignorantes. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Ahora, ¿por qué hace este recordatorio? Porque, y que también es bueno para nosotros, porque si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, Pablo en Corintios, él le había tocado ya a los cristianos toda su carnalidad. ¿Ya? Estaba, en cambio, ahora diciendo: ok, yo ya les hablé de su parte carnal, ahora yo quiero que ustedes entiendan que hay algo espiritual, hay un tema espiritual. Si vamos a hacer un pequeño resumen, en 1 Corintios 3, del 1 al 3, Pablo le explica, debido a la inmadurez de los cristianos, que no pudo hablarle como una persona espiritual, sino que tuvo que hablarle como una persona carnal. Y los trató de niños, que necesitaban leche y no alimento sólido. Y eso es algo que nosotros también tenemos que tener como recordatorio. Porque nosotros estamos creciendo día a día, espiritualmente. Si estamos en una relación, si estamos leyendo, si estamos, ¿no es cierto?, en esa comunión con el Señor, no podemos estar siempre como niños. No podemos estar siempre, ¿no es cierto?, como Él dice, tomando leche, sino que tenemos que empezar a comer alimentos sólidos para poder nutrir nuestros cuerpos. Bueno, acá espiritualmente es el mismo concepto. Después, ¿no es cierto?, también en el mismo versículo 3, pero del 3 y el 4, Él les define su carnalidad. Y le dice que ustedes, ¿no es cierto?, son como simples hombres. O sea, están marcados por celos, por contiendas, por diferencias. Y por otro lado, la carnalidad que les da a entender a ellos, ¿no es cierto?, es que, ¿saben qué? Ustedes dicen ser cristianos, pero resulta que siguen viviendo bajo la influencia de la naturaleza caída, de la carne. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos cristianos si no estamos haciendo nada por evitar las cosas carnales? Porque no debemos confundir que nosotros somos pecadores y vamos a ser siempre pecadores, pero muy distinto estar viviendo en las cosas de la carne. Cuando yo sé que mi responsabilidad es seguir a Cristo. Entonces, acá Él le dice: no, en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo, ustedes prefieren ser guiados por la carne. Y eso le está impidiendo este crecimiento espiritual. Entonces, no podía, ¿no es cierto?, en ese momento, Él poder hablarle estas cosas espirituales. Y justamente ahora, como Heriberto estaba hablando, que no hay que ignorar las cosas, Pablo en sus cartas justamente menciona 3 cosas que un cristiano no puede ignorar. La primera, no podemos ser ignorantes del plan de Dios.
Eso lo pueden ver en Romanos 11:25. El segundo, lo que estamos hablando hoy día, no ignoren los dones espirituales. Y el tercero es que no ignoren acerca de la segunda venida de Jesús. Primera Tesalonicenses 4:13. Nosotros no podemos ignorar estas cosas en nuestra vida. El Señor vendrá. No podemos ignorar las cosas espirituales que el Señor nos entrega. Y no podemos, ¿no es cierto?, ignorar cuál es el plan de Dios en nuestra vida. Y por eso es que él dice, sabéis que cuando erais gentiles os llevaba, ¿no es cierto?, a los ídolos del mundo. Ellos eran como, muchas veces nosotros hemos dicho, si un cristiano no tiene la madurez, es muy fácil que cualquier cosa que uno le pueda decir que esté fuera de Cristo, que le pueda adornar, que la pueda, ¿no es cierto?, hacer parecer buena, nos puede hacer titubear. Y podemos empezar a guiarnos por corrientes del mundo. Por lo tanto, acá él les decía, oye, recuerden su pasado idólatra, su pasado pagano. Y por lo tanto, eso no los preparaba para poder recibir, ¿no es cierto?, los dones espirituales, poder entender lo que eran los dones espirituales. Y por otro lado, acá Pablo le está diciendo, en pocas palabras, ¿saben qué? Aquí hay un principio simple para poder discernir. ¿Y sabes cuáles son? Fíjense. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo algo, cuando tú estás escuchando algo, ¿glorifica a Jesús? Una pregunta simple. ¿Promueve a ese Jesús verdadero o trata de tergiversar las cosas? Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces está permitido la relación entre hombre y hombre, mujer y mujer. Lo empiezan a dar vuelta. Y por otro lado también es lo que le está diciendo, ¿sabe que el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo? Por eso es que, ¿no es cierto?, le habla esto de que, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que es guiado por Dios puede maldecir a Jesús. Eso significa anatema. Sino que, ¿qué? Reconoce al Señor como Salvador y como su Señor. Mire, en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, si vemos este versículo, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo no se promueve a sí mismo, ni tampoco a otro hombre, sino que glorifica y representa a Jesús. Pablo aborda la confusión sobre los dones espirituales en Corintios, explicando que todos los dones provienen del mismo Espíritu para un bien común y no para una competencia ni para una satisfacción personal. Pero si ellos estaban divididos, si ellos no entendían estas cosas, y eso ocurre hoy también en la iglesia. Por eso es que hay muchas iglesias que ocupan los dones finalmente para beneficios personales. Luego del 4 al 6 de este mismo, ¿no es cierto?, 1 Corintios 12, pudimos ver la diversidad, pero la unidad de dones. Dice que hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Y aquí me gustó esto, porque si se dan cuenta, hay algo interesante cuando habla del Espíritu, el Señor y Dios. Ahora, cuando quizás habla también de los ministerios, los distintos ministerios, probablemente quizás él tenía en su mente Efesios 4, ¿no es cierto?, donde dice que en la iglesia, ¿no es cierto?, hay oficios para la iglesia tales como apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros.
todo una diversidad de dones, pero todos ellos son para edificación del cuerpo. Y lo que le explicaba recién de este punto, y que me llamó la atención, es que sutilmente habla de la Trinidad. Si se dieron cuenta, ¿no es cierto? Dice, lo leo de nuevo, los dones son diversos, ¿no es cierto? Los ministerios son diferentes y las operaciones son diferentes. Pero ¿qué dice? Que el Espíritu es el mismo cuando habla de dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dios, Jesús, y después la diversidad de operaciones, Padre. Pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Espíritu Santo, Señor, que es Jesucristo, y Dios Padre. Sutilmente le está hablando de esta Trinidad. Y luego Pablo continúa listando los dones espirituales. Eso es lo que vemos, ¿no es cierto?, del 7 a 11. Pero ¿qué dice ahí también? Interesante, que es dada la manifestación por el Espíritu. O sea, no es algo que nosotros queramos proponer por nuestra propia intención. El Espíritu Santo siempre está presente en la vida de los cristianos. Jesús dijo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Recién lo leímos. Juan 14, 16. Os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y eso es algo que nosotros también debemos entender. Y es algo importante porque muchas veces nosotros pensamos, pero pucha, ¿por qué yo no me puedo dejar guiar por el Espíritu Santo? Y no es un problema de que el Espíritu Santo no te quiera guiar. Es un problema que no lo queremos escuchar. No queremos hacer de lado nuestra carnalidad. No queremos dejar a un lado ese yo para que el Señor tome el control. Y empezamos a poner excusas, que a mí me cuesta, es que esto no es tan fácil, es que tú no estás en mis zapatos. Pero ¿sabes qué? Dios sí te entiende. Dios no hay nada que no pueda entender. Y por algo Él te dice, ¿no es cierto?, que finalmente haga su voluntad. Él sabe todo lo que es bueno para nosotros, cada cosa. Y cuando hacía este estudio, también me encontré con la sorpresa que hay iglesias que piensan que algunos de estos dones espirituales ya no son dados a la iglesia. Por ejemplo, los que tratan de milagros. Creen los milagros, pero sin embargo ellos dicen que no, que esto ya murió con los apóstoles. Ahora, ¿qué dice la iglesia acerca de esto? De la continuidad de los dones. Miren la promesa que hizo Jesús en Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán afuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si se dan cuenta, es una promesa simple y directa para los que creen en Él, para los que están viviendo, ¿no es cierto?, junto con Él. En Hechos 2, versículo 33, y después vamos a leer el 39, dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, la promesa del Espíritu Santo y los dones, incluyendo estos dones, ¿no es cierto?, de milagros, es una promesa hecha para todas las generaciones. ¿Pero para qué son estos dones? 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese es el propósito. El propósito de los dones es para una edificación del cuerpo. No es para un beneficio personal, como dije hace un rato.
Por lo tanto, si nos damos cuenta, no hay una indicación de que los dones hayan terminado cuando los apóstoles murieron. Entonces, ¿por qué ocurre esto que algunas iglesias hacen esa aseveración? Simple, no hay un entendimiento incorrecto de la palabra. Por eso es tan importante que nosotros estemos leyendo todo el consejo, toda la Biblia, y no nos quedemos con temitas por aquí, temitas por allá, porque ocurre estas cosas. No hay una interpretación correcta de la palabra. No tienen el entendimiento ni el discernimiento para entender qué cosa está bien y qué cosa está mal. Edificación del cuerpo. Los dones son para un beneficio del cuerpo, para fortalecer, para servir a la comunidad. Sin embargo, hay personas, como les decía yo, que se benefician ellos. Y en la Biblia hay casos. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan en capítulo 8 de Hechos, cuando vimos el tema de Simón el Mago? En ese capítulo en particular, ¿no es cierto?, vemos cómo Felipe llega a Samaria, predica la palabra, la gente lo escuchaba, ¿no es cierto?, veía la señal que él hacía, veía cómo sanaba personas, a cojos, cómo expulsaba espíritus, pero había un personaje en particular. Había un personaje que se llamaba Simón. ¿Y qué decía la Biblia? Que él ejercía la magia. Eso es lo que hacía. Y que por medio de esto engañaba a la gente. Y la gente también creía en él. Cuando veía todo este artilugio mágico, ¿no es cierto?, la gente creía. Y él se hacía pasar por uno de los grandes. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la gente, como les decía, le ponía atención a este personaje. Y él que decía, ¿no es cierto?, que este era el poder de Cristo, el poder de Dios. Pero cuando Felipe empezó a llevar el evangelio, ¿no es cierto?, ocurrió que la gente empezó a creer en él. Empezó a creer en el evangelio que predicaba Felipe. ¿Y qué hizo Felipe? Empezó a bautizar a hombres y a mujeres. ¿Y qué ocurrió con esta persona que dice la Biblia que también creyó y que también se bautizó? Y Simón no había nada mejor que estar apegadito a Felipe. ¿Por qué? Porque él estaba atónito de todo lo que hacía Felipe. Pero hay algo particular que después se ve. ¿Dónde está el corazón de esta persona? ¿Cuál era su verdadera intención? Y quiero que, si quieren, pueden buscar, ¿no es cierto?, como les dije yo recién, en Hechos, capítulo 8, vamos a leer del 14. Del 14 al 24. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, una vez que ellos dijeron, oh mira, se está predicando la palabra, Felipe está hablando la palabra de Dios, ellos llegaron y enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues, esta es tu maldad, y os ruega, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Fíjense lo que respondió Simón. Dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea, este hombre estaba ofreciendo dinero para poder obtener el poder. Él no estaba viendo al Espíritu Santo por lo que es, sino que por lo que podía supuestamente en su mente hacer. Él no veía, ¿no es cierto?,
al Espíritu Santo como una persona, lo veía como una fuerza. Y también pasa lo mismo muchas veces con nosotros. ¿Qué estamos buscando de Dios? ¿Estamos buscando seguirle? ¿O muchas veces estamos porque estamos en aprietos y queremos salir de ese aprieto? Es como cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, el tema de la gente que va a los Vázquez. Muchas veces estamos por el milagro, que por entender realmente querer seguir al Señor. Fuera de que están totalmente perdidos en otros temas, pero para ejemplificarlo. Y hay mucha gente que busca el milagro y no busca al Dios que hace el milagro. Por lo tanto, este Simón el Mago, ¿no es cierto?, no quiere el Espíritu, quiere el poder. Y él cree que manipulando a estos hombres con dinero podía manipular también al Espíritu Santo. ¿Han escuchado alguna vez, o quizás se le ha pasado por la cabeza cuando dicen, Señor, si tú me ayudas en esto, yo te prometo que... Como que si nosotros pudiéramos manipular al Señor. Como si pudiéramos condicionarlo. Como que si el Señor dijera, ya, sí, yo necesito de tú, por eso yo te voy a hacer este favor ahora. No, Dios no necesita nada de nosotros. Y créanme, como les digo, que esta es una lección grande para nosotros. Porque el don de Dios no se obtiene con dinero. No se obtiene por las cosas que yo pueda hacer. Los dones del Espíritu Santo no se obtiene porque nosotros creamos que lo merecemos. Porque somos buenos cristianos, porque venimos todos los domingos a la iglesia, porque yo estoy orando, porque yo estoy leyendo en la casa. No tengo ningún mérito. Ninguno. Y hoy día podemos correr el mismo peligro que ocurría con este hombre, con Simón. Queremos algo por nuestra conveniencia. Y por eso que muchas veces también, y ahí es donde también se prueba nuestra fe, es que siempre decimos, hay que esperar en Dios. Dios sabe los momentos que son perfectos para uno. Pero a veces nosotros estamos tan afligidos que a la primera salimos arrancando. Y empezamos a renegar. No, pero si Dios no me ayudó, si mira. Sí, pero pregúntate qué quiere Dios. Pregúntate qué quiere Dios de tu vida, qué estás haciendo mal, cómo está tu relación realmente con el Señor. Y por otro lado podemos ver hoy día también que en muchas iglesias todavía se siguen poniendo estos nombres o títulos. No, si él es el apóstol Juan Pablo. No, la profeta Nati. Y se pasa de generación en generación. No, es que el hijo también es profeta porque la mamá era profeta. O sea, buscando la atención en sus personas. Eso es lo que están haciendo. ¿Dónde queda Dios en todo eso? O sea, si mi mamá es profeta, me da lo mismo, yo vivo mi vida como la vivo y total lo voy a hacer profeta igual porque mi mamá es profeta. Fácil. Cuando nosotros busquemos la atención para nosotros, ya es una alerta. Nosotros no deberíamos buscar la atención hacia nosotros mismos. E incluso, cualquiera, sea acá o sea en otra iglesia, de las personas que estén entregando la palabra, que pongan su atención en ellos, no, chao. Yo debo llevar la atención a Cristo. Yo debo llevar a las personas a los pies de Cristo. No así yo hablo bonito, si tengo mucho manejo del tema, si me sé todos los versículos. O sea, está bien, no hay que ser ignorante para estar entregando la palabra, pero eso es una obligación, como vimos también, ¿no es cierto?, esa responsabilidad que hablaba Víctor, de estar creciendo, de estar teniendo esa relación. Y con un corazón dispuesto para que el Señor utilice y ponga un don en mi vida para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo. Pero muchos pastores tienen la atención más en ellos que en la palabra.
Por eso es que también acá nosotros muchas veces no hablamos mucho de los testimonios, como en otra iglesia. Porque el testimonio está fijado en mi persona. Independiente que dice, no, que Dios me sacó de mí. Sí, pero yo. No. Eso por último es la intimidad, cuando tú conversas con una persona. Y si está pasando algo similar y tú sabes que Dios te sacó de ahí, tú puedes a lo mejor plantearlo. Pero la solución es Cristo, no soy yo. La solución de nuestros problemas es el Señor. Entregarle la vida a Él, buscarle con ansia. Como le decía, ni siquiera el Espíritu Santo busca atención a sí mismo. Dice bien claramente en Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este versículo describe la misión del Espíritu Santo, ese consolador que yo le hablaba de antes. Glorificar a Jesús es el principal propósito del Espíritu Santo, no traer atención hacia Él mismo. ¿Y qué cosa? También revelar la verdad. Él tomará de lo mío. ¿De quién? De Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es que Él, cuando estamos lejos del Señor, Él nos convence de pecado. Nos hace entender que finalmente nosotros no podemos seguir nuestra vida como estamos y necesitamos dar un cambio. Necesitamos hacer un giro de 180 grados y reconocer que somos pecadores y que nosotros no podemos solos. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y una vez que nosotros aceptamos eso, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos anima a seguir adelante. Y cuando ya estamos más maduros, ¿qué hace? Viene sobre nosotros para lo mismo, para testificar a otras personas, para hablar de la palabra a otras personas, para llevar el Evangelio a otras personas. Y ahí el Espíritu Santo te empieza a dar dones. No es porque uno lo esté buscando. Jesús aclara que todo lo que tiene el Padre es suyo. Y el Espíritu Santo revela la naturaleza divina completa de Jesús. Y ¿saben qué, hermano? Algo que también es importante es ¿qué es lo que anhela nuestro corazón? Nosotros siempre lo hablamos. Yo creo que todas las personas que estamos acá adelante, muchas veces teniendo el privilegio, siempre llega a ser hasta como majadero. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué está buscando tu corazón? Pero es importante, porque eso debería desear nuestro corazón, necesitar el Espíritu Santo. Hay una necesidad de ser guiados por el Espíritu Santo. Si nosotros no estamos buscando eso, también es una alerta. Porque podemos empezar a perseguir el milagro. Podemos empezar a perseguir, ¿no es cierto? Como decía en Simón, esa fuerza. Porque siempre nosotros decimos, sí, Dios te dará la fortaleza para salir de las cosas que tú estás. Pero vamos a estar buscando al Señor ¿solo por eso? Y por eso que también hay cristianos que cuando pasan la racha mala, se olvidan. Por eso yo siempre he dicho, es muy peligroso estar o muy bien o muy mal. Cuando estamos muy bien, los creemos el cuento nosotros y no necesitamos de Dios. Cuando estamos muy mal, buscamos a Dios porque necesitamos salir del hoyo donde estamos. Y cuando salimos del hoyo, nos olvidamos de nuevo. Hay gente que ve los milagros, necesita escuchar profecías. ¿Profecías de qué? Está todo escrito, está todo en la Biblia. Otros buscan escuchar acerca de su futuro. La necesidad de saber qué va a pasar mañana con nosotros. Siendo que nosotros, ¿qué es lo que deberíamos desear? Que Dios venga, como decía el pastor. ¿Es verdad lo que él dice? Yo creo que nadie de acá quiere morirse, no por miedo a la muerte, por lo menos yo no le tengo miedo a la muerte. Y cada vez que he crecido más y he visto también otras cosas, pasar el tiempo, uno dice, tengo menos cosas que me aten a este mundo. Hoy día quizás solamente mi hija, poder llevarle la palabra, poder que ella pueda recibir al Señor. Pero mi tarea ya está hecha, ella está grande. Los que tienen niños chicos, quizás, no, es que quiero que todavía mi hijo salga de cuarto.
y son cosas naturales, son cosas que uno no tiene tampoco por qué decir, hoy que estoy pensando mal, no. Pero ¿sabes qué? Anhelemos primero que Dios venga. Anhelemos su venida. Y estemos preparados para que cuando Dios venga. Y lo mejor que podemos hacer, más que ver a nuestros hijos si se gradúan o no se gradúan, es llevarlo a la palabra. El otro día me llegó una especie como de meme, y que decía, la hija le preguntaba al papá, papá, ¿por qué tú siempre me hablas de Dios? Entonces el papá le decía, sí, porque yo nada de aquí de la tierra me voy a poder llevar. Si yo te hablo de Dios y tú aceptas a Dios, va a ser lo único que me voy a llevar al cielo. Es una realidad. Si nosotros le hablamos a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y los llevamos a los pies de Cristo, sabemos que el día de mañana estaremos en los cielos. Habrá un reencuentro. Lo que esté aquí, lo material, da lo mismo. Entonces, hoy día con esto no quiero decir tampoco que Dios no hace milagros. Dios sigue haciendo milagros, claro que sí. Por eso nosotros también en la reunión de oración siempre oramos por los enfermos, oramos por las situaciones complejas que puedan estar pasando personas, pero siempre en su voluntad. Él sabe lo que es mejor. Pero nosotros, nuestro deseo y anhelo de nuestro corazón es que esa persona solucione su problema, tenga sanidad, pero por sobre todo una sanidad espiritual. Pues no sacamos nada con sanarnos del cuerpo y después, si me acuerdo, no te he visto y nos vamos para el mundo de nuevo. Aparte que yo creo que el hecho de que nosotros tengamos un día más de vida ya es un milagro. El hecho de poder abrir los dos ojos todos los días y dar gracias al Señor por un día más, por poder estar con nuestra familia, por poder estar en nuestras cosas, ya es un milagro. El estar aquí es un milagro. Y el milagro quizás y el acontecimiento más lindo, ¿no es cierto?, es que Dios nos entregó salvación por su sacrificio. Pero ¿qué pasaba? Que también incluso en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, Él habló que perseguían los milagros. Por eso es que es un llamado de atención para nosotros. En Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. Debemos entender que todo lo que hace Dios en nuestra vida es para guiarnos hacia Él. Ese es el propósito. No es para que estemos bien o mal. Todo lo que nosotros podamos pasar debe llevarnos a sus pies. Y luego del versículo 14 en adelante, de este mismo capítulo, empieza a abordar la unidad y la diversidad de la iglesia. Y acá ocupan la metáfora del cuerpo de Cristo, para también entender un poco, porque hay muchas iglesias que empiezan a poner como un don sobre otro, que un don es más importante que otro. Entonces aquí el Señor le dice, hey, no, tranquilo, así como el cuerpo, ¿no es cierto?, tiene distintos miembros, así también, ¿no es cierto?, esta diversidad de dones son distintos, pero para un bien en común. ¿No es cierto? Pablo le enseña que si bien los miembros y los dones espirituales son necesarios y forman parte del cuerpo. Por mucho tiempo, y eso es verdad, uno sobre todo que pudo, ¿no es cierto?, estar en la iglesia de sus padres y tradicionales, el don de lengua era como ¡wow! Y está hablando en lengua, que espiritual. Nadie le entendía nada, pero ahí voy a llamar al pastor para que hable un poco en lengua. Él se sabe siempre las frases que dicen. Sin embargo, ¿qué dice también la palabra? ¿Cuál es el don quizás que él le da más importancia? El de profecía. Y por el contrario, dice, ¿no es cierto?, que si el que habla en lengua tiene que haber alguien que lo interprete, alguien que lo, ¿no es cierto?, le dé entendimiento. ¿Para qué? Para que no sea una edificación personal, sino que edifique la iglesia. Entonces, por lo tanto, aquí, después del 14, como le digo, del 14 al 26, Pablo explica que ningún miembro es inferior o innecesario. Ninguno es inferior a otro ni innecesario. Y por eso es que dice, el ojo no le puede decir a la mano, yo no te necesito. ¿No es cierto? Por lo tanto, Dios ha colocado a cada uno en el cuerpo como quiso para que haya cuidado mutuo y no división.
Y las personas que en un momento han tenido alguna pérdida, o aquellas personas que nacen sin, ¿no es cierto?, con alguna discapacidad, sin parte de su cuerpo, saben lo difícil que es. Por eso es que Dios le pone este ejemplo. Por lo tanto, los dones es lo mismo. Están, ¿no es cierto?, para el cuidado mutuo. Luego del 27 al 31, del versículo 27, enumera, ¿no es cierto?, en este caso los ministerios, que habla de apóstol, profeta, maestros, milagros, dones de sanidad, ayuda, administración, lengua. Le está diciendo, no van a tener todos el mismo don. Pero insisto, todos son parte del cuerpo de Cristo. Es prácticamente reiterativo, explicándole, hey, entiendan una cosa, los dones yo los reparto como yo deseo a quien, ¿no es cierto?, él estime, pero ninguno es mayor que el otro. Y si yo te doy un don, es para edificación del cuerpo, no es para ti, no es para tu uso personal, es para que la iglesia sea edificada. Ese es el uso del don. Pero también al término de este capítulo, habla de un camino más de excelencia. Incluye, ¿no es cierto?, que aunque busquen dones, dice que existe un camino superior. Y esa es la transición al capítulo 13. Y voy a leer los primeros capítulos solamente porque habla de esa preeminencia del amor. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase incluso los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Es algo que, cuando hablamos de los frutos también, ¿no es cierto?, el amor es algo que traspasa todo. Ese amor que nosotros necesitamos pedir del Señor, ese amor ágape. Y aquí lo deja claro. Yo puedo tener incluso, yo sé que no va a ocurrir, pero puedo tener todos los dones. Puedo tener muchos talentos. Pero si en mi corazón no hay amor, no me sirve de nada. Porque voy a estar buscando siempre mi beneficio propio. Y por eso es que es tan peligroso. Y por eso es que vemos muchos pastores hoy día que se enriquecen. Muchos dirán, hoy tiene el don de la oratoria. ¿Pero para qué? ¿Para trasquilar a la oveja? Y recién también el pastor decía algo. Dios es un Dios de orden. Y los dones, cuando el Señor los da, también los da para que se ejerzan en orden. Por eso es que para uno de repente es tan chocante cuando ve estos videos, ¿no es cierto?, de iglesia, que están todos saltando, todos gritando. Hay un ejercicio correcto de los dones. En 1 Corintios 14:33, ¿no es cierto?, Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Hágase todo decente y con orden. También 1 Corintios 14, versículo 40. Por lo tanto, en la manifestación simultánea y desordenada de los dones, solamente causa confusión. Y lo más triste es que puede causar tropiezo, principalmente para los creyentes nuevos o para las personas no creyentes que quizás vienen por primera vez a la iglesia. Porque terminan asustando. Por eso también acá en la iglesia siempre se ha hablado de ese orden, de por qué los niños están en un lugar. Porque piensen una cosa, si Dios ungió a un pastor para que dé la palabra, ¿ustedes creen que Dios mismo va a pisarse, como dices en buen chileno, en la cola y va a empezar una persona ya a hablar en lengua?
otra persona por acá a profetizar y va a sacar, ¿no es cierto?, el énfasis de la palabra. Eso no ocurre. Porque sabemos que es lo más importante que nosotros podemos hacer, entregar la palabra. Ese es nuestro deber, esa es nuestra misión. Entonces no puede acá, ¿no es cierto?, ay, aleluya, y para allá, y danzando, y empiezan. No, no, no. Toda la gente va a desviar su atención de la palabra y se va a preocupar de otra persona. Y ¿sabes lo triste? Que en esos lugares así, y es triste, ¿eh? Es triste. Tú puedes estar 2 horas y te dan 10 minutos de palabra. Y todo lo demás es show. Porque ni siquiera en el momento de alabanza, que también es algo importante para poder llevar a la congregación a un momento donde quizás estés adorando a tu Dios, estés a lo mejor en un momento, incluso aunque haya más gente, caes en un estado como que tú estás tú y Dios nomás, y se están todos corriendo y va y moviéndose para acá, te saca de ese momento. Entonces no puede. El Espíritu no puede interrumpir el mensaje con otra manifestación contradictoria. Habla también de dones que son en privado versus los que son en público. Y aquí habla mucho el tema del don de lengua. El don de lengua es algo que se puede dar incluso, pero habla de cuando tú estás en una oración incluso privada. Es una cuestión que tú tienes con el Señor. Pero si se da en público, tiene que haber intérprete. Y aquí algunos se agarran de lo, ¿no es cierto?, lo que pasó cuando vino el Espíritu en el día de Pentecostés, que empezaban a hablar. Sí, pero todos entendían lo que estaban hablando el mensaje. Eran todos de distintos lugares, distintos idiomas. Y entendían en su lengua lo que Pedro estaba hablando. Yo les voy a entregar una PPT que no la quise mostrar acá, pero son como 7 o 8 slides que resume un poquito todo esto para que lo puedan tener. Están todos los versículos que se leyeron acá, pero quiero que entendamos eso. Primero, todos los dones vienen y son dados por Dios. No hay ningún don que nosotros merezcamos. El Dios reparte, Él como Él estime. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estar cada día buscándolo a Él, en disposición de que Él nos pueda ocupar, porque los dones son para ocuparnos para la congregación. No busquemos un don para el beneficio propio, ¿vale? Pero fuera de todos estos dones hay algo que es mucho más importante, que es el amor. Y Juan 13 lo dice claramente, versículo 34-35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, ¿no es cierto?, que también améis a otros. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos si tuvieres amor unos por otros. Porque finalmente el amor es el que entrega realmente el sentido correcto de hacer las cosas. En la clase están estudiando justamente, como le digo, los frutos. Entonces hablan de benignidad, bondad. Si yo no tengo amor, difícilmente voy a ser benigno. Si yo no tengo amor, difícilmente voy a tener bondad por otra persona. Difícilmente me voy a poder conmover con los problemas que está pasando otra persona. Va a haber, chuta, qué malo. Pero no, que te cale. Que te llegue a tener una acción por esa persona. Porque eso es el amor también. El amor se ve en acción. Es como cuando hablamos, ¿no es cierto?, del amor entre esposo y esposa. Yo siempre lo he puesto así. Yo no saco nada con decirle a mi esposa la amo todos los días si yo no se lo demuestro con alguna acción. Yo le puedo decir 10 veces en el día te amo, pero la trato con mi otro acto o con mi otro acto, como se dice, con la punta del pie. Pero tampoco, ¿no es cierto?, puedo demostrarle con actos y entregarle florcitas y un chocolatito y nunca decirle te amo. Tiene que venir el sentimiento con la acción.
Por eso cuando nosotros vemos mal a alguien, si sentimos solamente ese sentido ahí y no hacemos nada más, pidamos que nos entregue más amor, que nos dé más de su amor. Y dispongámonos también en las manos del Señor de seguirle, de ser guiados por el Espíritu Santo, de escuchar al Espíritu Santo, para que en un momento determinado Dios nos capacite con esos dones. Para que Él nos pueda dar del don que quiera repartir. Y con humildad. No para que nos empezamos a sentir orgullosos. No para decir, oh, yo soy el maestro de los niños. Oh, soy el maestro de los jóvenes. No, mira, yo estoy adelante. No. Tengo buena voz. No saco nada. Si nosotros estamos mirándonos a nosotros y no llevando a la congregación a los pies a que realmente tengan ese momento de adoración íntima con el Señor, no sirve de nada. Le invito a orar.